a en Romer, en Calequi. En Calequi que vamos a terminar todo lo referido a los impuestos con la ampliación que hizo Laramí, que también estuvo investigando, y otro amigo nuestro de apellido Lavoy hizo también una ampliación, puesto que el modelo de Calequi se quedó corto en cuanto al tema de los impuestos y se necesitaba que hubiese una ampliación en el tema de los impuestos. Bueno, entonces vamos a culminar el día de hoy con Calequi para pasar el día viernes a Ramsey, Casi Coopmans. Una pregunta, desde el día de ayer estoy escuchando unos rumores de un posible paro en la UCB. ¿Han escuchado algo? Sí, profe, pero solamente una publicación, no he visto más nada. Bueno, yo en Globovisión lo acaban de pasar a las 5 de la mañana ya estaban hablando de un posible paro en la UCB que estaba publicado en algunos periódicos. Bueno, no, ajá, Leandro, ¿no? Leandro. Sí, profe, estaba como que esa noticia, pero de parte de los representantes estudiantiles no hay como intención de convocar ningún paro, porque usualmente el paro suele ser más, menos beneficioso para nosotros y no tan funcional como una forma de protesta. Sí, es correcto. Bueno, de todas maneras, yo tengo años en la UCB, pero en posgrado. Este es mi primer semestre en pregrado, que es el al cual le afecta más el paro, ¿no? En posgrado nosotros nunca nos hemos parado, a pesar de que han llamado a paro 50.000 veces, pero en posgrado siempre terminamos. Y aquí en posgrado yo les quiero decir que esto no va a ser la excepción. Así vayamos a paro o vayan a paro, vamos a terminar la asignatura. No sé cuándo se reintegre, si es que se da, espero que no se dé, porque no hay nada más dañino lo que ha hecho tanto daño a la UCB y a sus estudiantes como los paros y paros y paros. Esperemos que eso no afecte, no siga afectando, porque ya ustedes deberían estar a punto de graduarse y fíjense, todavía le faltan como tres semestres. ¿Okay? Entonces esperemos que eso ya deje de molestar el tema de los paros. Bueno, vamos entonces a comenzar con la lámina número 100. Sebastián, por favor, la siguiente. Aquí terminamos, ¿no? En esta lámina. Como tenemos tantos días que no repasamos y no revisamos, vamos a tener que ir hacia adelante y hacia atrás en ocasiones. Bueno, vamos a comenzar entonces con el análisis de la incidencia del sistema impositivo sobre las ganancias del ingreso nacional, que es la parte, si se quiere, más importante del análisis que hace Laramí en base a la propuesta de Kalecki en función del crecimiento económico, en cuanto a la teoría del crecimiento económico. En esta parte vamos a distinguir dos escenarios. El primero, uno en el cual vamos a tener una restricción de un presupuesto de gobierno equilibrado, y después vamos a analizar el escenario sin la restricción del presupuesto equilibrado. Recuerden lo que es un presupuesto equilibrado, ¿no? Recuerden lo que es un presupuesto equilibrado. Un presupuesto equilibrado. Ajá, ajá. Te escucho. Mariana. Mariani. Ok, el presupuesto equilibrado es aquel en el cual los ingresos son iguales a los gastos, es decir, no hay déficit ni hay superávit. Ok. Bueno, en ambos casos, en ambos escenarios, se toma en cuenta si existe o no traslado de impuestos, que es lo que vamos a determinar, que es lo que debemos estar pendientes, si se trasladan los impuestos a los costos de las empresas. Vamos a recordar que los impuestos son aquellas obligaciones que impone el Estado a los empresarios y a las personas, o a los capitalistas y a las personas, como lo veía Kalecki y lo veía Naramí. Y estos impuestos, lo importante de cómo funcionan como política fiscal es en el resultado que genera, si son trasladados o no a los costos de las empresas. De hecho, la diferencia fundamental va a estar ahí. ¿Okay? Bueno, vamos a la siguiente lámina, Sebastián. Con los supuestos de definiciones, es importante que
definamos que para el análisis de la incidencia de los impuestos sobre las ganancias del ingreso nacional, con y sin la restricción del presupuesto equilibrado, se asumen los siguientes supuestos. Estamos hablando de una economía abierta y con sector público. Los sueldos que forman parte de los gastos generales son iguales a cero. ¿Okay? Se parte del supuesto que los sueldos que forman parte de los gastos generales son iguales a cero. En consecuencia, la función de producción viene dada por pi entre E y B es igual a pi por alfa entre E. Y en este caso los trabajadores ahorran. Además, se consideran los siguientes puntos. Traslado de impuestos. Sí, para el análisis de los efectos de los impuestos sobre la ganancia y el ingreso nacional se distinguen dos escenarios. Cuando se trasladan, cuando existe traslado de impuestos y cuando no hay tal transferencias. Esta distinción es importante, según a mí, por dos razones. Primero, porque se asume que el margen K, recuerden que K es el margen de ganancia del capitalista, está en función de dos variables, de la tasa impositiva sobre la ganancia. Ojo, esto espero que lo recuerden durante toda la clase porque es vital. La tasa impositiva sobre la ganancia, TP, sobre la ganancia de quién, del capitalista o del empresario, y la tasa de impuestos a los salarios, TU, que es la tasa de impuestos a los trabajadores. Y en consecuencia, los cambios en las tasas impositivas impactarán al margen de ganancia. Por supuesto que, dependiendo de cómo se traten estos impuestos, si el capitalista lo traslada o no, entonces eso terminará afectando al margen de ganancia. En cuanto, bienvenido Romero, en cuanto lámina 104, Sebastián, por favor. 104. En cuanto a la distribución del ingreso, de acuerdo con Galecki, los niveles de actividad económica están determinados por el gasto capitalista y la distribución del ingreso. La distribución del ingreso está determinada por el grado de monopolio. Recuerden que estamos hablando de una economía que tiene un elevado grado de monopolio, el cual se refleja en el nivel de margen que las empresas fijan. Y bueno, si suponemos que la participación del salario en el valor agregado, está en función del margen, entonces se puede expresar de la siguiente manera. Entonces, aquí tenemos una expresión que dice que alfa es igual a 1 entre K. Esta es la participación del salario en función del valor agregado. Y esta está en función exclusivamente del margen de ganancia. Entonces, bueno, ya sabemos que alfa va a ser igual a 1 entre K. De esta manera, la participación siguiente, Sebastián. De esta manera, deja ver, Santiago. Ya está dormido, Santiago. Buenos días, profe. Feliz año. Buenos días. Feliz, feliz año. Usted sabe que el internet mío amanece lento y en el transcurso del día que se va agarrando. Sebastián, no veo la presentación. ¿Se le cayó? Sebastián. Como que se le cayó la presentación a él también. Un segundito, vamos a decir, la puedo montar yo por aquí. ¿Ah? Nada, Sebastián.
Como ustedes saben, la tecnología es una cosa brava. Creo que es Julio Sebastián, ¿no? Sí, es el internet. Bueno, aquí debe ser por el palo de agua que está cayendo. Bueno, entonces, bueno, entonces, la participación de las ganancias en el valor agregado no es más que E es igual a 1 menos alfa. Recordando entonces que 1 menos alfa, lo que estamos haciendo es, Cristian Castro, bienvenido, lo que estamos haciendo aquí entonces es determinar la participación de las ganancias en el valor agregado. Entonces, si tomamos en consideración las ecuaciones precedentes, alfa igual a 1 entre K y E es igual a 1 menos alfa, entonces la distribución del ingreso se verá afectada por los efectos que tengan las variaciones de la tasa impositiva sobre el margen. Entonces vamos a ver qué es lo que hace Laramie a partir de Kalecki. Bueno, deriva alfa igual a 1 entre K, que es la ecuación antecedente, y que no es más que la participación del salario en el valor agregado. Entonces, la cual está en función recuerden que está en función del margen de ganancia del capitalista. Entonces, si se deriva alfa es igual a 1 entre K con relación a TP y TW, que recuérdenme por favor que es TP y TW. Eso no P son de sub W. tasas impositivas sobre las ganancias y sobre los Las impuestos. tasas positivas exactamente eso. TP y TW no son más que los impuestos a los empresarios y a los trabajadores. Ok, perfecto. Entonces es importante que veamos la derivada, que es negativa de alfa con respecto al D de TP es igual a D de alfa entre alfa, perdón, delta K. Yo nunca recuerdo cuáles son esos nombres de estas letras griegas. ¿Ese es lambda o es delta? Por delta K entre delta TP es alfa, igual a menos alfa cuadrado de K sub TP. ¿Ok? Y la derivada con respecto a los impuestos a los trabajadores también es negativa. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso que esas dos derivadas sean negativas? ¿Quién sabe? Eso significa que los impuestos siempre van a afectar negativamente el margen de ganancia, sea impuestos a los trabajadores o sea impuestos a los mismos capitalistas. ¿Estamos claros? Continúa entonces. De las expresiones anteriores se obtienen algunas conclusiones. Si hay traslado de impuestos, aquí están las conclusiones ya lógicas, de la tasa de impuestos sobre las ganancias, estas afectarán de forma negativa la participación salarial. Por supuesto que impuestos a los salarios tienen un impacto psicológico negativo en el trabajador. El trabajador piensa, ¿para qué voy a trabajar tanto si igual me van a quitar impuestos? Y un incremento en la tasa de impuestos a los salarios guarda una relación positiva con la participación del salario en el valor agregado, debido a que K sub TW es menor que 0. Y si las empresas no transfieren sus impuestos, entonces la participación del salario en el valor agregado no se verá afectada por los cambios en TP y TU. Esta es una conclusión muy importante que quiero que tomen en consideración. El tema del traslado no de los impuestos. Si se traslada, claro, se supone que es lógico que el capitalista tiene que trasladar los impuestos a su estructura de costos, ¿no?
Bueno, pero la RAMI consideraba que en ocasiones eso no se hacía. Si esos impuestos no se trasladaban a la estructura de costos, sino que simplemente se daban como pérdida, lo cual obviamente no es lógico ni racional desde el punto de vista del capitalista, entonces la participación del salario en el valor agregado no se va a ver afectada por los cambios en la tasa impositiva al capitalista y a los trabajadores. Esa distinción que acabamos de hacer es muy importante que la tomen en consideración porque estamos hablando del tema del traslado de impuestos y no quiero que lo vean como algo, como un tecnicismo o como algo, un supuesto económico, sino que realmente eso es más un supuesto contable. ¿Qué significa eso? Significa que trasladar los impuestos a la estructura de costo va a afectar, por supuesto, en los precios, por supuesto, ¿no? Y tiene un impacto negativo. Pero si yo no traslado los impuestos, quiere decir, Sebastián, si yo no traslado los impuestos, quiere decir que los voy a lanzar a pérdida. No voy a castigar el balance con eso. Y yo no creo que de verdad que el capitalista, en ese contexto de la época de Kalecki y el análisis que posteriormente hace la RAMI probablemente, pero yo no creo que en la actualidad eso sea posible. Dígame, Sebastián, pregunta. Es correcto, y en efecto, eso es correcto, Sebastián, en efecto lo acabamos de decir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que recuerda que es una política, es una política de gasto público que supuestamente es descarnada, pero al final termina siendo una política de corte social. ¿Qué prefieres tú? Si tú fueras gobierno, tú para ganar votos impondrías más impuestos a los trabajadores o a los capitalistas. A los capitalistas, ¿verdad? Entonces, claro, el tema de los impuestos, por eso es que Kalecki lamentablemente no lo profundiza como debió o como pudo haberlo hecho, pero el tema de los impuestos es una discusión que ha estado sobre el tapete durante toda la vida, no solamente en Venezuela, en todos los países del mundo, que si la distribución de los impuestos tiene que ser progresiva y no regresiva, que si hay que imponer tasas, valga la redundancia, impositivas a quienes ganen más. Y esa ha sido una discusión que ha ocupado el escenario político durante muchos años, porque todo el mundo, en un país justo, en un país en el cual la distribución del ingreso sea adecuada, la carga impositiva o vía política fiscal debe ser igual para todos. Es decir, si usted se gana 100, usted va a pagar por 100, pero si usted gana 20, va a pagar por 20. Hay países en el que gana 100, no paga por 100, sino paga más que el que gana 20. ¿Por qué? Porque se considera que quien más gane, más debe pagar. Entonces, en esos países, estas consideraciones son importantes, ¿ok? Porque si tu empresario, evidentemente, generas más ganancias, uno que otro más tiene que pagar, mientras que el trabajador, por su carga salarial, paga menos, ¿ok? Por eso es que Kalecki, la RAMI, hace estas distinciones con respecto a Kalecki. Sin embargo, claro, lo que pasa es que yo me imagino que todo lo que han, y bueno, ya cuando estén ejerciendo o los que están ejerciendo, se dan cuenta que la carga impositiva en Venezuela es igual para todo el mundo. Es igual. Mientras que hay países en los cuales tú, mientras más ganas, más pagas. Por eso es que es importante el tema de la transferencia de los impuestos a la estructura de costos. ¿Ok? Porque lo otro que les quiero decir, para que no se les olvide, es que desde el punto de vista económico es irracional lanzar los impuestos a pérdida, porque esos impuestos yo tengo que recuperarlos de alguna manera. Fíjate que los que han estudiado contabilidad y los que han trabajado en la parte del estado financiero saben que hay utilidad antes y después de impuestos. Es decir, para saber cuánto realmente me gané antes y después de impuestos. Porque se supone que los impuestos tú los transfieres a la carga, a la estructura de costo. Pero bueno, sigamos. Por otra parte, si derivamos E es igual a 1 menos alfa con respecto a la carga impositiva del capitalista y del trabajador, se tiene el siguiente resultado.
derivada de E con respecto a DTP es igual a alfa cuadrado KT sub P. Y derivada de E con respecto a derivada de W es igual a alfa cuadrado K sub T sub B. Y eso lo que significa que entre la participación de las ganancias y los impuestos de los trabajadores existe una relación positiva. En el caso en el que hay traslado de impuestos, TDB y la participación de las ganancias en el valor agregado se relacionan de forma negativa, que fue lo que vimos en las láminas anteriores, ya que un incremento en el tipo de impuesto provoca una disminución en el margen de las empresas. Y tiene sentido porque nos había dado negativo. ¿Se acuerdan? Esa derivada. Si no existe traslado de impuestos, entonces las variaciones en las tasas positivas no tendrán efectos sobre la distribución del ingreso, y es lo que he venido diciendo en todo momento. Si no hay traslado de impuestos a la estructura de costos, entonces lo que ocurra con la política fiscal no tendrá mayor incidencia en la estructura de costos del capitalista y por lo tanto no tendrá los efectos que todos sabemos que pasa cuando hay la transferencia de impuestos. ¿Okay? A pesar de que afecte de forma negativa, el efecto final lo recibe es el ciudadano de a pie, que tiene que comprar y tiene que recibir los impuestos. Y es una distinción que yo quiero hacer en este momento. En Venezuela el tema de los impuestos es un tema que se ha discutido ampliamente, que ha tenido efectos positivos y negativos. Sin embargo, al capitalista no es que le preocupe mucho el tema de los impuestos, porque okay, yo pago mis impuestos, claro, ¿cuál es el tema? Que tengo que pagarlo al día, que tengo que hacer las retenciones, que tengo que hacer lo del IVA, pero todos esos impuestos al final terminan siendo transferidos a la estructura de costos. Claro, y eso implica, por supuesto, un aumento en el nivel general de precios. Continuando con las definiciones, siguiente lámina, Sebastián, por favor. El consumo capitalista. Aquí tenemos una nueva expresión. Consumo capitalista es igual a la proporción de sus ingresos que son destinados al consumo, una vez que se deducen los impuestos. ¿Okay? En el cual CC es una propensión marginal al consumo, evidentemente, de los capitalistas, y TP es el impuesto sobre las ganancias. Ya hemos dicho que TP son los impuestos a los capitalistas. ¿Okay? Esa expresión la vamos a llamar consumo capitalista, que se subca, y tiene sentido que la K sea de stock, de capital, y es igual a la proporción de sus ingresos que son destinados al consumo una vez que se deducen los impuestos. Entonces, recordemos que pi ahí son los ingresos y esa CC es la propensión marginal al consumo de los capitalistas. El ahorro salarial es... Siguiente, Sebastián. El ahorro salarial es la proporción del ingreso de los trabajadores que no se destina al consumo de bienes o salario. Y el ingreso de los trabajadores es igual al total de los sueldos y salarios menos el total de impuestos sobre los bienes de consumo, dada la tasa de ahorro salarial. ¿Okay? Ese sub W es el ahorro salarial. ¿Esa W qué significará? ¿Quién sabe? La W, ¿qué significa? Precio del salario, ¿no? Salario, sí, pero ¿cuál es la palabra? En inglés. Wage. Eso es correcto. Ahorro salarial, ese es su W, wage. Propensión al ahorro de los trabajadores. Fíjense que si la C es pequeña, la CC era una propensión marginal al consumo de los capitalistas, aquí tenemos la propensión marginal al ahorro. Recuerden que uno de los supuestos básicos de Laramín y de Kalecki es que los trabajadores en este mundo kalekiano, los trabajadores ahorran. B son los sueldos y salarios, y T sub W es el impuesto sobre el ingreso salarial. Ojo, SW es el ahorro salarial, perdón, S mayúscula sub W es el ahorro salarial, S minúscula sub W es la propensión marginal al ahorro de los trabajadores, B mayúscula son los sueldos y salarios, y T sub W es el impuesto, los impuestos sobre el ingreso salarial, que ya lo conocíamos. Y por último, los impuestos a las ganancias,
y a los salarios se definen de la siguiente manera. Ya por fin Kalecki y Laramie ingresan una definición matemática de cómo se calculan los impuestos, tanto a las ganancias como a los salarios. Y se calculan de la siguiente manera. T mayúscula sub P es igual a T minúscula sub P por pi, que son los ingresos del capitalista, y T mayúscula W es igual a T minúscula sub B por B, que es la B mayúscula. ¿Qué es la B mayúscula? Salario. Los sueldos y salarios. Ajá. A partir de estas especificaciones básicas es posible encontrar una expresión para la ganancia antes y después ingreso, correcto, ingreso y después de impuestos, y para el ingreso nacional, a partir de las cuales se analizarán los efectos de los impuestos. Vean esas dos ecuaciones que tenemos ahí. Vamos a pararnos un momentico ahí. T mayúscula sub P son los impuestos al capitalista, ¿verdad? Y eso es igual a T minúscula P por P, por las ganancias. ¿Qué será esa T minúscula P? Eso es una proporción marginal. La porción de impuestos. La porción de impuestos. Pero fíjate que ahí no podemos decir que es una proporción marginal. ¿Ok? Sino la porción de impuestos. Así es. Continuamos. Comencemos entonces con los efectos de los impuestos sin la restricción de un presupuesto de gobierno equilibrado. Es decir, vamos a hacer el análisis sin, no es que no haya un presupuesto equilibrado, sino que no lo vamos a incluir en un primer momento. Sí lo vamos a hacer en un ratico. Y bueno, para analizar los efectos del sistema de impuestos sobre las ganancias y el ingreso nacional sin la restricción de un presupuesto equilibrado, se considerará entonces que el gasto de gobierno G mayúscula sub G, es igual a la suma total de sus compras más las transferencias. Esa letra sí sé que es omega. Es omega, ¿no? Me confirman, por favor. Toda la vida estudiando economía y nunca me aprendí las letras griegas. Sí es omega, ¿verdad? Entonces tenemos el gasto de gobierno es igual a la suma de sus compras, que es G mayúscula, más las transferencias equivalentes a omega. Entonces veamos el primer caso. Efectos sobre las ganancias antes de impuestos. Variaciones en las tasas impositivas a las ganancias antes de impuestos. Entonces, comencemos con el instrumental y el aparataje matemático. Vamos a agarrar C mayúscula sub K, que dijimos que era el consumo capitalista, que es igual a CC multiplicado por los ingresos menos la carga impositiva capitalista. Y por nosotros tenemos S mayúscula W, que son los salarios, ¿verdad? Que por B mayúscula a T minúscula sub P por pi, y que T mayúscula sub W es igual a T minúscula W por B mayúscula, que son los salarios, y al final tenemos que el gasto de gobierno es igual a sus compras más las transferencias. Todo eso que está ahí lo vamos a sustituir en pi es igual a P más DP. ¿Okay? Que fue una de las ecuaciones que vimos en diciembre, las últimas ecuaciones que vimos en diciembre. La van a buscar en la lámina, ya les voy a decir. Estamos en la lámina 112, ¿no, Sebastián? Sí. Ajá, esa la van a buscar, esta ecuación está, ya les voy a decir dónde está. Bueno, igual cuando vayan estudiando, aquí está. Esa ecuación está en la lámina, la última lámina, justo la última lámina que vimos, que es la lámina 99, la que vimos el último día de clase. ¿Ok? Entonces, continúo. Todo ese choricero que hemos venido viendo, lo vamos a introducir en esa lámina para ver qué nos queda. Y si eso es así, entonces nos va a quedar, siguiente lámina, Sebastián, 113, y resolvemos
por M, Y sub 1. ¿Okay? Y en esa ecuación nos va a quedar que M, Y sub 1 es igual a 1 entre todo eso que está ahí, que es lo que estamos haciendo. Estamos despejando M, Y sub 1 para obtener el multiplicador del ingreso sin la restricción de un presupuesto equilibrado. ¿Ok? Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es el multiplicador del ingreso? ¿Qué es el multiplicador del ingreso? ¿Nadie sabe? Bueno, eso no es más que el efecto multiplicador que tiene los impuestos en la economía. Es decir, 1 entre E por toda esa expresión que tienen ahí, que es 1 menos CC, que a su vez está multiplicado por 1 menos TP, más alfa multiplicado por TW más SW, 1 menos TW. ¿Okay? Ese multiplicador del ingreso es importante que lo tengamos en consideración porque esto que está aquí son los ingresos de la economía, perdón, del capitalista. ¿Recuerdan que es Pino? Ojo, ¿están ahí, muchachos? ¿O será que yo fue el que me desconecté? Pi es los beneficios del capitalista, ¿no? Los beneficios del capitalista. Entonces, por eso, sí, los ingresos. Por eso, esa MYDI que está ahí es el multiplicador del ingreso, sin la restricción del presupuesto equilibrado. Y fíjense cómo los impuestos que están en el denominador de esa ecuación, multiplicados por las propensiones marginales que hemos venido hablando, tanto de los impuestos de los capitalistas como de los trabajadores, y eso está multiplicado por E. Por lo tanto, aquí matemáticamente lo que estamos encontrando es que los impuestos, tanto a los asalariados como a los capitalistas, tienen una influencia en el ingreso en los beneficios del capitalista, y eso genera un efecto multiplicador en la economía, en la cual no se ha contemplado una restricción del presupuesto equilibrado. Seguimos. Después derivamos esa expresión, pi, derivamos pi es igual la expresión de los beneficios, ¿ok? Respecto a la tasa de impuestos, y se obtienen los siguientes resultados. Si derivada de pi con respecto a TP es negativa y derivada de pi con respecto a W también es negativa. ¿Qué significa eso? Que tanto los impuestos a el capitalista como con respecto a los trabajadores tienen efectos negativos en los beneficios. Y bueno, de estas expresiones se concluye que la relación entre las ganancias antes de impuestos y las tasas impositivas estarán en función de ¿qué? De la distribución del ingreso, el nivel del margen, la tasa de ahorro de los trabajadores, del gasto de gobierno, del excedente de exportación y de la inversión privada. Entonces, aquí tiene sentido el trabajo que realiza Laramie en función de la relación que existe entre las ganancias antes de impuestos y las tasas impositivas. ¿Okay? Como vemos ahí, el nivel de margen, y también es importante considerar que la tasa de ahorro de los trabajadores y el gasto del gobierno tienen influencia en los beneficios, así como el excedente de exportación y de la inversión privada. Además, el efecto de los impuestos, además el efecto. ¿Alguien está levantando? Sí, profe, tengo una duda. Dígalo. ¿El resultado del efecto multiplicador en este caso es negativo? No, positivo. Pero Positivo. los, Echa para para los atrás, impuestos Sebastián. impactan positivamente o o En generan un el, efecto multiplicador de los un ingresos. efecto multiplicador. Sí, exacto. No podemos hablar de positivo o negativo. Aquí estamos hablando del efecto multiplicador sobre la economía. ¿Lo ves? ¿Ves la diferencia? Ok. Ok. Bueno, entonces,
el efecto de estos impuestos sobre PIB también depende de cómo tratan las empresas sus impuestos, es decir, si hay o no traslado de impuestos, lo cual se presenta a continuación. Ya veo lo que me estás preguntando, Daniel, porque la derivada nos da negativa. Exacto. Ok, mira, ok, fíjate. Cuando resolvemos para pi, los beneficios son los que nos quedan positivos y el multiplicador lo que hace es, valga la redundancia, multiplicar los efectos de los impuestos sobre el nivel de beneficio. Pero cuando calculamos la derivada, la primera derivada, esa es la que nos da negativa. Entonces, dependiendo de la distribución del ingreso, del nivel de margen, de la tasa de ahorro de los trabajadores, el efecto multiplicador sí pudiera ser negativo. No había visto la diferencia de ambas expresiones. Entonces hay que tener cuidado porque, bueno, ciertamente hemos venido diciendo que los efectos de los impuestos antes de un traslado, durante el traslado de impuestos, ¿verdad? Que la mí es un fastidio con el tema de antes y después de impuestos, siempre termina afectando de forma negativa a la economía. ¿Listo, Daniel? ¿Aclara la duda? Sí, profe, lo que pasa es que no me Ok. hacía mucho sentido eso del efecto multiplicador Claro, cuando claro, los por impuestos supuesto. eran costos. Claro, exactamente, porque ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa aquí sencillamente es que el efecto multiplicador lo que hace es multiplicar, ¿okay? Pero con el supuesto que introduce Laramie y Kalecki, obviamente el efecto es hacia abajo, es negativo. Ahora sí, ¿no? Sí, chévere. Continuamos entonces. Ok. Efecto del sistema impositivo. Ahora sí vamos a ver cuando no hay transferencia de impuestos. Es decir, el K sub TP es igual a 0 y es igual a K sub TW. Si se asume que no hay traslado de impuestos y se mantiene constante el gasto de gobierno, entonces los cambios en la tasa, efectivamente, un incremento en T sub P tiene un efecto negativo sobre las ganancias antes de impuestos, debido a que provoca una disminución del consumo capitalista. En efecto, estamos confirmando lo que hemos venido hablando, un incremento en los impuestos hacia los capitalistas tiene un efecto negativo sobre las ganancias antes de impuestos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si yo traslado los impuestos, tengo menos dinero para consumir. Por eso es que digo que afecta al consumo capitalista. Entonces, hay que dejar claro aquí que los cambios en la tasa impositiva afectan negativamente a las ganancias antes de impuestos. Y por otra parte, un incremento en TW provocará una reducción del consumo salarial, obviamente, porque si tienes un impuesto, tu trabajador se te impone un impuesto, tienes menos dinero para el consumo, ya que los trabajadores destinarán una mayor parte de sus ingresos al pago de los impuestos, provocando una disminución en las ganancias. ¿La ganancia de quién? ¿Las ganancias de quién? ¿Por qué? Porque el trabajador tiene menos dinero para el consumo. Si luego de la recaudación fiscal el gobierno incrementa sus transferencias, ello provocará un incremento en el consumo de bienes salariales por parte de las personas que reciben las transferencias. ¿Ok? Vamos a ver esto un momentico, que no vamos a ir tan rápido tampoco. Si luego de la recaudación fiscal el gobierno incrementa sus transferencias, ello provocará un incremento en el consumo de bienes salariales. Obviamente, las transferencias, ¿qué son las transferencias? ¿Recuerdan qué son las transferencias? Las transferencias son los pagos que hace el gobierno a aquellas personas que están en situación de necesidad o que lo han solicitado, como por ejemplo aquellas personas que están en paro. Entonces, bueno, un aumento de la transferencia incrementa el consumo de bienes salariales por parte de las personas que reciben las mismas, mitigándose así el efecto negativo inicial del incremento de los impuestos. Bueno, aquí Laramie asume todo que está ocurriendo de forma dinámica y él asume que, bueno, por una parte, el aumento
de los impuestos tiene un efecto negativo sobre las ganancias del capitalista, porque hay una disminución del consumo del capitalista ya que tiene menos dinero para consumir. Igual pasa con los trabajadores. Un aumento en los impuestos de los trabajadores disminuye su consumo, lo cual afecta a las ganancias. Pero en el sistema de ecuaciones que hemos venido observando, como todo está ocurriendo según Arami de forma dinámica, mientras que estamos haciendo el análisis desde el punto de vista estático, se mitiga el efecto inicial sobre la economía del multiplicador. Vamos a ver la letra B, que son los efectos del sistema impositivo sobre las ganancias ante el impuesto. Cuando existe traslado de impuestos, cuando ya sabemos lo que es traslado de impuestos, es decir, KPP es mayor que 0 y KPW es menor que 0. Si las empresas transfieren los impuestos y el gasto de gobierno se mantiene constante, un incremento en TP tiene un efecto negativo sobre las ganancias ante impuestos. Tiene sentido, porque lo estoy trasladando a mi estructura de costos, pero en menor grado que cuando las empresas no transfieren los impuestos. Tiene sentido, porque los estoy lanzando a pérdida. Esto es porque el incremento en el margen eleva los precios en los bienes de consumo salarial, lo cual incrementa los ingresos de los capitalistas. Por otra parte, el incremento de los precios provoca una disminución del ahorro salarial, pues los trabajadores destinan una proporción mayor de su ingreso al consumo. Claro, porque no tienes un incremento en el nivel de precios, te disminuye el supuesto básico de los trabajadores, que es que los trabajadores están ahorrando, pero ahora tienen que destinar una mayor proporción al consumo. Y ambos efectos impactan de forma positiva a los beneficios, atenuando el efecto negativo del incremento del impuesto sobre el ingreso de los capitalistas. ¿Qué significa esto? Bueno, esto tenemos que verlo de forma dinámica, porque todo está ocurriendo en simultáneo. ¿Okay? Al final del día, el impacto en el multiplicador va a terminar siendo negativo, el cual es atenuado por el incremento del impuesto sobre el ingreso de los capitalistas. Ajá, pero dice el Arami que si el gasto de gobierno se incrementa, luego entonces el incremento, siguiente lámina, Sebastián, por favor. Déjame ver si yo puedo presentar, Sebastián, porque me llegó el internet. Voy. Ay, fíjate. Listo. Ok. Si el gasto de gobierno se incrementa, entonces el incremento en el consumo de bienes salariales por parte de las personas que reciben la transferencia atenúa el efecto negativo del incremento en TP. Esto es un supuesto que está asumiendo la DAMI, que aquí evidentemente en Venezuela no ocurre ni va a ocurrir nunca, porque las transferencias de gobierno no van a atenuar el efecto negativo del incremento en los impuestos a los capitalistas. Pero si hay un incremento en TW, cuando las empresas transfieren los impuestos, entonces las ganancias de impuestos disminuyen. Tiene sentido, obviamente, tiene todo sentido. En efecto, debido a las transferencias de los impuestos, hay un declive en los niveles del margen, lo cual estimula el ahorro salarial. ¿Ok? Esta es otra cosa que se asume aquí. No es necesariamente cierto para la economía venezolana ni para las economías latinoamericanas, pero las transferencias generan un declive en los niveles de margen, ¿ok? Lo cual estimula el ahorro salarial. Eso yo lo he pensado mucho y a mí en particular no me hace mucho sentido que eso estimule el ahorro salarial. ¿Qué estimularía en todo caso el ahorro salarial? Un aumento en los salarios, pero que haya transferencia de impuestos genera un declive en los niveles de margen,
que estimule el ahorro salarial, yo no estoy muy de acuerdo. Sin embargo, esa es la posición de la AMI y a partir de los estudios de Carek, y eso es lo que debemos respetar. Veamos entonces, número 2, los efectos de la ganancia después de los impuestos. Véase a continuación qué sucede con la ganancia después de los impuestos. Aquí tenemos la misma situación que vimos hace unos minutos, pero ahora la tenemos después de impuestos. Y bueno, para ello, la ARAMI recomienda buscar una expresión de P, dado que pi es igual a P mayúscula más T, P, pi, entonces, bueno, P será igual a todo ese chorro que tenemos ahí, en el cual el multiplicador es positivo. ¿Ok? Si derivamos entonces P con respecto a los impuestos, a los trabajadores, a los salarios, nos da negativo. Nuevamente, los efectos, las variaciones, en la tasa de impuestos de ambos. ¿Alguien habla? ¿Alguien quiere? Los impuestos después, los efectos, las variaciones en la tasa de impuestos sobre la ganancia después de impuestos, que es P, dependen, entre otras cosas, de cómo tratan a las empresas sus impuestos, pero son negativos. Es lo mismo que habíamos hablado ahorita. Daniel, ¿te acuerdas? Y bueno, en general los impuestos siempre van a tener efectos sobre los beneficios, efectos negativos sobre los beneficios. Efectos del sistema impositivo. Vamos a ver ahora cuando haya transferencia o cuando no haya transferencia. Si no hay traslado, si no hay traslado de impuestos y no hay variaciones en el margen, entonces un incremento en TP disminuye los ingresos de los capitalistas, dado que una parte de esto lo destinan al pago de sus impuestos. Obviamente tiene sentido. En consecuencia, disminuye su consumo, teniendo un impacto negativo sobre P. Recuerden que P son los mismos beneficios, pero después de impuestos. Si hay un incremento en TSW, entonces habrá una disminución en la tasa de ahorro salarial, lo que estimula el consumo de bienes salariales. Tampoco, eso es otra de las cosas, Gale, que no me cuadra mucho. Pero bueno, tienen que saberlo. Si hay un incremento en los impuestos, habrá una disminución en la tasa de ahorro salarial, lo que estimula el consumo de bienes salariales. En todo caso, lo que estimularía es no estimula el consumo de bienes salariales, sino que por el contrario debería afectarlo. Porque ¿qué es lo que están asumiendo la dinámica de X? Que la disminución en la tasa de ahorro salarial la destina, o sea, lo que no consume, lo que no ahorra, lo consume. Eso es lo que está asumiendo él por identidad macroeconómica, de acuerdo a lo que hemos venido estudiando. Este incremento en el consumo, verá que los economistas tenemos unas visiones increíbles, ¿no? Este incremento en el consumo elevará los ingresos capitalistas antes de los impuestos. Sin embargo, una proporción de los ingresos tendrá que ser destinado al pago de impuestos, disminuyendo P. P es el beneficio después de impuestos. Efectos del sistema impositivo sobre las ganancias después de impuestos cuando hay, bueno, vamos a ver qué pasa ahora cuando hay traslado de impuestos. ¿Me dan un segundito para buscar café, por favor? Sí, claro, pero Sí, adelante, profe, profesor. vaya con confianza.
Aquí estoy, muchachos. Fui a buscar café y resulté seducido por una mitad de arepa que me estaba llamando. Así que bueno, me disculpan. Bueno, sí, entonces, ahora sí vamos a considerar el traslado de impuestos. Si se trasladan los impuestos a los costos primos, entonces el incremento de los impuestos elevará el nivel de margen, aminorando el efecto negativo del incremento de impuestos sobre P. ¿Por qué? Porque no va a afectar negativamente, porque lo voy a recuperar. ¿Ok? Lo voy a recuperar en el nivel de precio. Por lo tanto, se incrementa el nivel de margen. Pero un incremento en los salarios de los trabajadores disminuye el consumo de los trabajadores, dañando las ganancias agregadas. Sin embargo, como hay un declive en el nivel de margen, la participación en el salario se eleva. El incremento de alfa eleva la masa salarial, lo cual incrementa el ahorro salarial y dichos factores disminuyen las ganancias agregadas después de impuestos. Bueno, veamos ahora los efectos de los impuestos sobre el ingreso nacional. Ya lo vimos sobre los beneficios, sobre el margen de ganancias después de impuestos, y ahora lo vamos a ver sobre el ingreso nacional. Finalmente, debemos analizar los efectos de los impuestos en los niveles de ingreso nacional. Para ello, debemos hallar una expresión para el ingreso nacional. Fíjense que traté de sistematizárselo todo seguidito para que vean los efectos de los impuestos en 1, 2 y 3. Entonces, si utilizamos que pi es igual a la expresión que ya conocemos y ese multiplicador es positivo y asumimos que b es igual a 0, entonces el ingreso nacional queda como y es igual a pi entre e, lo cual es igual a inversión más gasto de gobierno más x menos m, que es la balanza comercial, por el multiplicador del ingreso, que en este caso sí resulta positivo. Obviamente tendría que resultar positivo. Derivando de la ecuación anterior con respecto a TP y TW, se obtiene entonces el impacto de los cambios en las tasas impositivas sobre el ingreso nacional, expresado en las siguientes ecuaciones. ¿Okay? Derivada de Y con respecto a derivada de TP es negativa y derivada de Y con respecto a TP con respecto a TW es negativa. De estas expresiones se desprende entonces que el efecto de los impuestos sobre el ingreso nacional está determinado por las tasas impositivas, el excedente de exportación, el gasto de gobierno, la inversión, que está de primerita ahí, y los factores de distribución y cómo afectan las tasas de impuestos a la distribución del ingreso. ¿Ok? Entonces, fíjense que esas ecuaciones tienen un factor importante que están precedidas de un signo negativo. ¿Ok? Sin embargo, lo que quiero que entiendan aquí es que el efecto de los impuestos sobre el ingreso nacional está determinado entonces por la cantidad de tasas impositivas que el gobierno determine por la vía de la política fiscal, el excedente de exportación, el gasto de gobierno, la inversión, los factores de distribución y cómo afectan las tasas de impuestos a la distribución del ingreso. Vamos a ver qué nos queda por aquí. Nos queda todavía un poquito bastante. Vamos a tratar de aminorar esto para que no sufran tanto. Vamos a ver los efectos de la letra A, que son los efectos del sistema impositivo sobre el ingreso cuando no hay transferencia de impuestos. ¿Ok? Un incremento en la tasa impositiva sobre las ganancias, manteniendo constantes los gastos de gobierno, tendrá un efecto negativo. Ya un segundo que está sonando
Ajá, entonces, habíamos quedado de que en los efectos del sistema positivo sobre el ingreso nacional, cuando hay transferencia de impuestos, es decir, K sub TP es igual a 0, y eso es igual a K sub TW. Es importante señalar que uno de los supuestos es que los gastos del gobierno se mantienen constantes y ello tiene un efecto negativo sobre el nivel de ingreso nacional porque hay una reducción de las ganancias después de los impuestos. ¿Ok? Tiene un efecto contrario a lo que se espera. ¿Ok? Se espera que exista un incremento. Se espera que exista un incremento en el ingreso nacional, pero no es así, puesto que se reducen las ganancias después de impuestos. Entonces, un incremento en la tasa impositiva sobre los salarios, manteniendo constantes los gastos de gobierno, también tiene un efecto negativo sobre el nivel de ingreso nacional. Y bueno, ¿y por qué? Porque el aumento en la tasa de impuestos sobre los salarios incrementa el costo de los bienes salariales. Tiene sentido porque la transferencia de impuestos implica llevar a la estructura de costos y para no castigar el balance yo debo transferir eso al precio final. Por lo tanto, esto tiene un efecto negativo sobre el nivel de ingreso nacional por el incremento de los costos en los bienes de producción. Por lo tanto, también hay una reducción en el consumo de los trabajadores. Y ese es el efecto multiplicador que en efecto hemos venido hablando en la economía como resultado de la política fiscal del gobierno en cuanto a las tasas impositivas sobre los capitalistas y sobre los trabajadores, lo cual reduce el nivel de ganancias antes y después de impuestos, lo cual reduce Y. Es decir, que la transferencia de impuestos siempre va a tener un efecto negativo en el ingreso nacional. Efecto del sistema impositivo sobre el ingreso nacional cuando existe traslado de impuestos. Los efectos descritos anteriormente se cumplen si la participación del salario no se ve comprometida por el nuevo régimen fiscal. Sin embargo, el incremento en la tasa de impuestos puede afectar el factor de distribución alfa a través de cómo los cambios en las tasas de impuestos afectan el nivel de margen cuando estos son transferidos. Bueno, se da un incremento en T sub P, resultar en mayores márgenes debido al traslado de los impuestos, entonces habrá un impacto negativo del impacto del incremento en TP sobre el nivel de ingreso. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que los efectos en ocasiones son positivos, en ocasiones son negativos, pero sin embargo lo que hay que ver es si se aminora o no con respecto al multiplicador. Y esto es debido a que un incremento en K provocará una participación del salario en el ingreso. Por lo tanto, y en efecto, lo acabo de decir, disminuiría el multiplicador del ingreso calequiano, deprimiendo entonces a Y. Ahora bien, si un incremento de esta tasa salarial resultase en menores márgenes, entonces el impacto negativo que tiene el aumento de este impuesto se atenúa debido a la disminución en K. Y dice que tiene un efecto positivo sobre alfa. Se fijan que el multiplicador calequiano aumenta y disminuye dependiendo de los movimientos que hagan los capitalistas en torno a los impuestos, si los trasladan o no. Y este multiplicador calequiano es el que tiene efecto sobre el ingreso nacional como resultado del traslado de impuestos. Entonces es una consideración muy importante que quiero que tengan en consideración, que el traslado de impuestos impacta de mayor manera que cuando no hay traslado de impuestos. Y bueno, a través del aumento de la participación salarial, eleva el multiplicador del ingreso. Y a través de la forma en que se afectó la participación salarial, el efecto negativo sobre Y se mitiga o se anula. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la participación salarial. Veamos ahora qué efectos tienen los impuestos, pero ahora tenemos un presupuesto de gobierno equilibrado. A continuación, vamos a analizar los efectos de las variaciones en las tasas de impuestos sobre las ganancias y el ingreso nacional, con la restricción de un presupuesto de gobierno equilibrado. En este caso, se considera que cualquier incremento en el gasto de gobierno debe ser igual al incremento en TP y TW. Este es un supuesto calequiano que se introduce aquí
Por lo tanto, los gastos de gobierno vamos a expresarlo como los gastos de gobierno van a estar en función del incremento en los impuestos. Vamos a ver qué sentido tiene eso. Sería como una restricción no presupuestaria, sino bueno, sí, de presupuesto equilibrado, porque si estamos asumiendo que el gasto del gobierno es igual a los incrementos en los impuestos a los capitalistas y a los trabajadores, un supuesto demasiado restrictivo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo restrictivo de este supuesto? ¿Están ahí, muchachos? Sí, sí, profe. Sí, profe. ¿Se dan cuenta? Sí, ¿Se dan profe. cuenta de lo restrictivo? ¿Se dan Sí, cuenta de lo profe. restrictivo de ese supuesto? Bueno, vamos a ver a qué nos lleva esa restricción. Que los gastos de gobierno sean iguales a los impuestos de los trabajadores y de los capitalistas. Efecto de los impuestos sobre las ganancias antes de impuestos. Bueno, vamos ahora a obtener una expresión para las ganancias antes de impuestos bajo estas nuevas condiciones. Bueno, vamos a agarrar todas estas ecuaciones. El consumo capitalista, aquí está, el consumo capitalista, que ya habíamos dicho que era CC por pi menos TP. El ahorro salarial, que habíamos dicho que era S mayúscula sub W, que ya esa expresión la conocemos, que es igual a S minúscula sub W multiplicado por B mayúscula menos TW. También tenemos el impuesto a las ganancias, que es TP, T mayúscula sub P es igual a T minúscula P por pi. Tenemos el impuesto a los salarios, que es T mayúscula sub W, que es igual a T minúscula sub W por B, y tenemos los gastos del gobierno, que es la nueva restricción que acabamos de incluir. Y si eso lo introducimos en la expresión que ya conocemos, pi es igual a P más DP, que es igual a inversión más gasto menos impuestos salariales, más la balanza comercial, que es más X menos M, más el consumo capitalista, más las transferencias, menos el ahorro salarial. Entonces nos queda la siguiente expresión. Pi es igual a E por I más X menos M, pero ahora por el multiplicador del ingreso, pero este multiplicador del ingreso tiene una restricción ahora, que es la restricción del presupuesto equilibrado, y que si lo comparamos con M de Y1, y que, ojo, esto pregunta de examen, diferencia entre M de Y1 con respecto a M de Y2, es que esta ecuación tiene, no se lo voy a decir porque eso va para el examen. Derivamos con respecto a este P y a TW, y entonces obtenemos el impacto de los cambios en las tasas impositivas, sobre las ganancias antes de impuestos, que es todo eso que está ahí. Derivada de pi con respecto a derivada del dp es positiva, y la derivada de pi con respecto a la derivada del tw también será positiva. Por lo tanto, la conclusión lógica es que la política fiscal tendrá un efecto positivo por la vía del multiplicador del ingreso. Veamos ahora qué efecto tiene el sistema impositivo sobre las ganancias antes de impuestos cuando no hay transferencias de impuestos. Vamos a suponer ahora que tenemos un presupuesto equilibrado, pero que no hay, los impuestos no se transfieren. Pero hay que asumir aquí que los trabajadores no están ahorrando y debido al incremento de la recaudación que permite incrementar el gasto del gobierno, lo cual permite un aumento del consumo de bienes salariales por parte, ese supuesto de que a mí no me gusta, de verdad, que eso es muy libre de asumir que los beneficios se van a relacionar positivamente con los impuestos del empresario. A mí eso me cuesta tanto asumirlo, pero bueno, y mira que lo escribía y yo decía, pero ¿por qué Kaliki dice esto? ¿Por qué?
porque, bueno, si tú dices que hay un aumento del consumo de bienes salariales solo por las transferencias, bueno, no sé. Yo se lo digo, pero son supuesto como muy relajado. Ah, sí, bueno, a medida que el gobierno, o sea, tiene sentido que las transferencias a las personas que no están trabajando aumente el consumo de bienes salariales. Pero eso no es lo que impacta tanto en la economía como el verdadero efecto de los impuestos. No sé si concuerdan conmigo o si algunos quieren seguir lo que yo estoy planteando. Profe, a mí me parece que es muy optimista y realista. Sí, sí, demasiado. O sea, asumir que, vamos a ver, suponiendo que no hay transferencia de impuestos y que el ahorro de los trabajadores es nulo, imagínate, los trabajadores no están ahorrando ni siquiera. O sea, si no, bueno, por ahí puede ser que tenga algo de sentido, porque si los trabajadores no están ahorrando, se supone que están destinando ese ahorro al... Eso que no están ahorrando lo están transfiriendo al consumo. Eso sí es lógico. Y eso sí puede tener más efecto. Sí, optimista por no decir iluso. Claro, pues es que yo creo que tiene más sentido que los beneficios en el ingreso nacional se vean por el aumento del consumo de los trabajadores, que tampoco es tan realista decirlo, porque, o sea, tú no puedes asumir de buena primera que como el trabajador no está ahorrando, no está, o sea, si el trabajador no ahorra es porque no tiene suficientes ingresos. Y eso no significa necesariamente que lo traslade al consumo. Dígalo, Alfredo. A ver, ¿qué piensas? A ver si entendemos este entuerto. Profe, yo lo veo como que que está pensando que el trabajador, el consumidor, su objetivo es hacer crecer la economía y no consumir. Así. Porque así está pensando. el ahorro es lo que hace crecer la economía y, claro, hace que también el individuo crezca. Pero si a un trabajador le llega más plata, lo que hace es tomar más o consumir más, en pocas palabras. Sí, claro. Más que ahorrar. Claro, es que La persona nosotros tiene que ser estamos muy racional para ahorrar más. Muy racional. Nosotros estamos viendo esto como, yo creo que ese es el tema, que lo estamos viendo muy tropicalizado. Pero bueno, ya saben ahí la duda que yo tengo, la inquietud que yo tengo. Eso puede ser lo que pasa, fíjate. que lo que estamos viendo es el factor Venezuela. Sí, sí, yo creo Y en la economía del primer mundo capaz es distinto. Eso también puede ser. Gracias. No solo Venezuela, sino que la educación en términos monetarios en el primer mundo, o sea, Estados Unidos, Europa, es muy diferente que la de aquí. Aquí en otros países ahorra para que seas más grande. Aquí es gana más plata porque consumas más. Y también recuerden que estamos hablando del tema de las transferencias también. ¿Ok? El tema de las transferencias. Pero bueno, vamos a suponer que ese W es distinto de cero y mantenemos Incluso, constantes los profesor, cambios en el tema de las transferencias puede ser incidido también por el tema, lo estamos viendo del tema de Venezuela, tropicalizado, como dice usted. Porque en la economía que lo escribió Kalecki, me imagino que capaz una transferencia hacia unos impuestos progresivos hacia los empresarios no pasa como en Venezuela, que es inmediatamente transferida la estructura de costos. Exactamente. No, y el otro tema tropical aquí venezolano es que tú, por lo menos cuando el gobierno anuncia un aumento en el salario, y es lo que acabas de decir tú, Kenny, fíjate que tiene mucho sentido, porque el 1 de mayo sale el presidente, anuncia lo que sea, y entonces los empresarios, hace 2 años, por ejemplo, ellos ya llevaban eso a su estructura de costo, que es equivalente al tema de los impuestos, ¿no? Si son trasladados a la estructura de costo. Entonces, y lo peor del caso es que los precios se elevaban al día siguiente, mientras que el trabajador recibía ese supuesto incremento a los 15 días. O sea, que el efecto, hay un desfase en el efecto en la tasa en la tasa salarial. Es más o menos lo que podría estar pasando aquí. ¿Ok? Pero entonces ahora lo que hacen los empresarios del año pasado es que asumen ya que va a haber un aumento de los salarios y no ocurre, por ejemplo, y ya vienen en la estructura de costos. Y el trabajador ni siquiera soñando que lo va a recibir. Como en estos días, no sé si les pasó que en estos días
no sé si producto de aquí en Venezuela, producto de la incertidumbre, hubo un aumento general en el nivel de precios de los bienes de consumo increíble, calculo yo que de un 20%, 20-25%. No, de repente no sé si fue tanto, pero la percepción que se tiene sobre el aumento en el nivel de precios. Y el problema de Venezuela es ese, que producto de percepciones, ni siquiera producto de efectos verdaderos de política fiscal o de política monetaria o política cambiaria, sino que simplemente por el efecto electoral, el efecto de qué podría pasar, los capitalistas prefieren cubrirse con aumentos en su estructura de costos. Bueno, veamos qué pasa cuando si hay traslado de impuestos. No podemos usar para transferencia para los impuestos, porque las transferencias son para la persona, por el gobierno. Pero vamos a recordar que hay que usar la palabra traslado de impuestos. Si las empresas trasladan los impuestos a sus costos primos, entonces un incremento en TP tiene un efecto positivo sobre las ganancias, ya que hay un incremento en el margen y hay una disminución en el ahorro de los trabajadores por el incremento en el precio de los bienes de consumo, permitiendo que una mayor cantidad de ganancias sean realizadas. Fíjate cómo maneja Kalecki esto, ¿no? Le da como que la vuelta por allá arriba y luego termina cayendo lo que nosotros sabemos. Obviamente un traslado de impuestos tiene un efecto positivo en el nivel de beneficios, porque el capitalista no se va a quedar con esos impuestos, no, tiene que trasladar su estructura de costo, pero eso implica un aumento en el nivel de precio. Pero vamos a ver qué dice Kalecki aquí. Si las empresas trasladan los impuestos a sus costos primos, entonces un incremento en TP tiene un efecto positivo sobre las ganancias, ya que debido al incremento en el margen hay una disminución en el ahorro de los trabajadores, producto del incremento en el precio, que es lo lógico, de los bienes de consumo salarial, permitiendo que una mayor cantidad de ganancias sean realizadas. Ahora bien, si KTW es menor que cero, entonces la disminución en el margen tiene un efecto positivo sobre los salarios, lo cual daña el incremento en las ganancias antes de los impuestos. Vamos al número 2, efectos sobre las ganancias después de impuestos. Ya vamos a terminar, no se desesperen, quedan como 10 laminitas. Mentira, quedan más. Ay, Dios. Efectos sobre las ganancias después de los impuestos. Bueno, ahora veamos qué ocurre con las ganancias después de impuestos. Se sabe que P, que ya es una expresión conocida, es igual a pi por 1 menos dp, por lo tanto, esa expresión de P es igual a la inversión más las exportaciones menos las exportaciones por E, por 1 menos dp por M, Y sub 2, que es el multiplicador del ingreso ante las ganancias después de impuestos. Si derivamos esa expresión con respecto a TP y a TW, obtenemos que derivada de P con respecto a derivada de TP es positiva. Bueno, es lógico, y derivada de P con respecto a TW también es positiva, según lo que acabamos de explicar ahorita. Eso tiene que ver con el tema del efecto que tiene sobre el nivel de precios. Efecto del sistema impositivo sobre las ganancias después de impuestos sin transferencias de impuestos. Si las variaciones en las tasas impositivas no afectan al margen de las empresas, entonces un incremento en TP y TW incrementa el consumo debido al incremento del gasto del gobierno. Se fijan que esas restricciones que pone la DAMI y Kalecki son medio ilusas, ¿no? Un aumento en TP y TW eleva el consumo de bienes. Estos economistas, por eso que dicen que bueno, inventamos unos supuestos para poder llegar a conclusiones lógicas y racionales, por no decir irracionales. ¿Por qué? Bueno, porque se asumió desde el principio que el gasto de gobierno es igual a TP más TW, lo cual incrementa las ganancias de los capitalistas antes
del pago de impuestos. Pero el efecto positivo del incremento del impuesto es atenuado debido a que una porción del total de los ingresos capitalistas se destina al pago de impuestos. Veamos ahora qué ocurre si hay traslado de impuestos. En este caso, un incremento en los impuestos a capitalistas disminuye el ahorro salarial debido al incremento en el margen de ganancia, obviamente, de las empresas, ¿no? Esto incrementa el total de los ingresos capitalistas. Antes de impuestos a dichos ingresos se les aplica la tasa impositiva sobre las ganancias, siendo que el resultado final es un incremento en las ganancias, el cual se va a ver reducido. Y bueno, también un incremento en los impuestos a los trabajadores, cuando hay traslado de impuestos, tiene un efecto final positivo sobre las ganancias. Por fin algo que nos hace sentido, ¿verdad? Evidentemente, un incremento en los impuestos de los trabajadores y estos son trasladados en la estructura de costos, pero eso tiene un efecto final sobre las ganancias. En un primer momento, la disminución en K eleva el ahorro de los trabajadores, afectando negativamente al consumo salarial. Porque, por supuesto, lo que no se consume se está ahorrando. Pero este efecto se ve contrarrestado por el incremento del gasto del gobierno, ya que provoca un aumento de consumo de bienes salariales por parte de las personas que reciben las transferencias. Qué mezcolanza la de este señor, por Dios. Qué mezcolanza y qué fácil asumir que el gasto del gobierno al final se va a terminar viendo afectado de forma positiva por los impuestos, y con esa restricción él resuelve y arregla toda la economía. Número 3, ahora sí creo que vamos a terminar. Efecto de los impuestos sobre el ingreso nacional. Bueno, que hay que buscar entonces una expresión para el ingreso nacional. Ya sabemos que Y es igual a pi entre E. Por lo tanto, Y es igual a 1 más X menos M por MY2, en el cual este MY2 es el multiplicador. Derivamos Y con respecto a TP y con respecto a TW y nos da positivo en ambos casos. Un incremento en TP, cuando no hay traslado de impuestos, tiene un efecto positivo sobre el nivel de ingresos. Debido a que el gasto del gobierno se incrementa, sube el consumo de bienes salariales por parte de las personas que reciben las transferencias. Otra vez, las transferencias son las que vienen a arreglar el consumo de la economía, permitiendo que se realicen más ganancias, lo cual tiene un efecto positivo sobre el nivel de ingresos. Sin embargo, este aumento en Y provoca un nuevo incremento en la masa salarial, causando un aumento del ahorro salarial. El incremento de SW tiene un impacto negativo sobre P, aminorando el efecto positivo del incremento de impuestos. Si hay un incremento en TW, entonces se asiste a un incremento en el gasto del gobierno en el mismo monto de la recaudación, lo cual, por supuesto, va a elevar el consumo salarial por parte de las personas que reciben la transferencia, lo cual tendrá un efecto positivo sobre Y. Que pareciera que la clave aquí del efecto positivo sobre el ingreso nacional como resultado de la transferencia de impuestos tiene que ver con las transferencias. Ha resultado ser un factor clave aquí en esto. Veamos qué pasa si hay traslado, qué broma vale contigo, traslado de impuestos. Si las empresas trasladan sus impuestos y hay un incremento en TW, entonces la disminución en el margen tiene un impacto positivo sobre la participación salarial, lo cual incrementa el multiplicador del ingreso. En suma, el incremento en TW tiene un efecto positivo sobre el ingreso nacional, y si hay un incremento en TP, el efecto sobre el ingreso nacional es positivo, pero en menor medida que en el caso anterior. Esto es porque el incremento en K afecta adversamente al multiplicador del ingreso. Bueno, ya estamos en las conclusiones. Los efectos macroeconómicos de los impuestos dependen de varios factores, los cuales son: primero, cómo tratan las empresas sus impuestos, ya sea como parte de sus costos primos o como parte de su gasto general. Número 2, del punto anterior,
se deriva otro factor fundamental, que es cómo los impuestos afectan al margen. Si los impuestos son trasladados a los costos primos de las empresas, entonces los cambios en la tasa de impuestos sobre la ganancia y el margen guardan una relación positiva. ¿Okay? Es importante entonces comprender cómo tratan las empresas sus impuestos. Si los llevan a su costo primo o los llevan a su gasto general. Si lo llevan a su gasto general y no lo trasladan, entonces por supuesto no es que lo están tirando a pérdida, pero no lo están considerando. Pues. Del punto anterior se deriva otro factor fundamental, que es cómo los impuestos afectan al margen. Si los impuestos son trasladados a los costos primos, entonces los cambios en la tasa de impuestos sobre la ganancia y sobre el margen son positivos. En cambio, la tasa de impuestos sobre los salarios tiene una relación negativa con el margen. Las variaciones en el nivel del margen tienen un efecto sobre la distribución del ingreso nacional, por supuesto, ¿no? La participación del salario en el ingreso y el margen guardan relación inversa. Si el margen aumenta, disminuye la participación en el salario. Ahí más o menos. Por otra parte, existirá una relación positiva entre la participación salarial y el nivel de ingreso nacional. Si aumenta la participación del salario, entonces aumentará el multiplicador del ingreso. Y el efecto total es el aumento en el nivel de renta. Y por último, el efecto de los impuestos está en función de las compensaciones del gasto del gobierno. En resumen, si el objetivo es estimular el crecimiento del ingreso nacional, tomando en consideración el impacto de los impuestos, entonces hay que buscar una base gravable que no sea incluida en los costos primos. ¿Okay? ¿Qué es lo que se busca? Que el margen no tienda a incrementarse. Además, de acuerdo con el análisis previo, la base gravable de impuestos no debe afectar negativamente la participación en el salario. Reflexiones finales en torno a Karecki. En la actualidad, el modelo de Karecki sigue siendo relevante para comprender los desafíos económicos que enfrentan las economías capitalistas. Sí, cierto. Porque es que el análisis es un pelo enrevesado, como pudimos haber visto, pero esa es la propuesta de Karecki, pues, ampliada en base a los planteamientos de Laramie. En un contexto de creciente desigualdad, la teoría de Karecki destaca la importancia de garantizar una distribución equitativa del ingreso para mantener la demanda agregada y promover un crecimiento inclusivo. Asimismo, las necesidades de política fiscal y monetaria activas para contrarrestar las fluctuaciones económicas sigue siendo fundamental en la teoría económica contemporánea. Bueno, el modelo de Karecki es una contribución de verdad muy importante que tiene todavía vigencia en las economías capitalistas, y quizás nosotros no lo veamos de la forma tal como lo están planteando, porque lo que hemos dicho, estamos en una economía tropicalizada, pero sí ayuda a proporcionar un marco teórico para analizar la demanda agregada, la distribución del ingreso y los ciclos económicos en las economías capitalistas. Yo creo que aquí ya sí quedó suficientemente claro. Se enfoca en la importancia de la demanda efectiva, cosa que los keynesianos critican después, y los gastos del gobierno para el funcionamiento de la economía, lo cual ha sido fundamental para comprender los procesos económicos. Y bueno, todos estos modelos terminaron siendo economía normativa por sobre economía positiva, por lo que hemos visto. Terminan realizando recomendaciones de política económica. Aunque el modelo de Karecki puede tener limitaciones y críticas, su relevancia y aplicación en el estudio de la economía contemporánea son innegables. Bueno, esto es todo, muchachos, hasta aquí. Pensé que me iba a quedar como hasta las 9, pero le metimos chola y acelerador porque hemos perdido algunas clases y tenemos que recuperarnos. Qué raro que no me pregunten.